En el álbum Lux, Rosalía canta en 14 lenguas diferentes. Hay un montón de vídeos ya por internet, pero nos hemos tomado nuestro tiempo para hacer un pedazo de análisis lingüístico de cada una de esas lenguas. Hola, buenas tardes. Ya sabéis que yo tengo un C2 en cada una de esas lenguas. Pero para que no tengáis que estar viendo mi cara todo el rato, pues he decidido consultar a especialistas en cada una de esas lenguas. Lo que hemos hecho es coger a profes y hacerles 4 preguntas. ¿Qué pronuncia mal Rosalía? ¿Qué pronuncia bien que sea difícil para un hispanohablante? ¿Se la entiende bien? ¿Lo que pronuncia se aproxima más a la lengua estándar o alguna variedad geográfica en específico? Oye, pero ¿tú no dices que no hay que decir nunca que algo está bien o está mal en una lengua? Pues muy buena pregunta, Dorotea, pero este vídeo se hace desde la perspectiva de un profe de idiomas. Y estos profesionales usan sin ningún problema la terminología bien, mal, correcto, incorrecto, falta, error. Porque al fin y al cabo, cuando aprendes un idioma, tienes que adaptarte a lo que hablan los nativos. Y ahí sí que podemos considerar que algo no es correcto porque no es tu lengua. Rosalía no habla mandarín, ni árabe, ni portugués, ni francés. O sea, es como si fuera estudiante de idiomas. Eso es, pero claro, hay 2 excepciones, el catalán y el castellano. En estos 2 idiomas sí que vamos a prescindir totalmente de la perspectiva prescriptivista. O sea, lo de decir cómo hay que hablar, que está bien, que está mal. Porque estas 2 son sus lenguas, así que no podemos tratarlas como al resto. Recordad que no le corresponde a un lingüista decir lo que está bien o lo que está mal. Un lingüista no juzga, solo analiza y explica. Es igual que si una bióloga viera una margarita azul no diría está mal, sino que la estudiaría desde la biología. Pues la lingüística es igual, así que la única perspectiva válida para nosotros es la científica y la empírica. Y para terminar, una cosita, el hebreo. No hemos podido contactar con nadie que pudiera decirnos nada sobre el hebreo. Si es bíblico, cómo lo pronuncia, si se la entiende, si no. Así que, antes de meternos en terreno totalmente desconocido para nosotros, hemos decidido dejarlo en blanco. Lo siento mucho porque habría sido súper interesante. Bueno, y nada más, vamos a empezar por el inglés y terminaremos con el catalán y el castellano. Pero antes, dejadme un segundo para hablaros del patrocinador de este vídeo, que soy yo. Hace unos meses fundé con mi amiga y con mi compi de profesión, Leti, la Escuela del Pedante, una escuela para formar a profes de español como lengua extranjera. Acabamos de abrir inscripciones para nuestro primer curso que se llama Cómo enseñar lo más difícil de enseñar en los niveles A1 a B1. El título ya lo dice todo. Nosotras nos conocimos en el máster de la Universidad de Alcalá en formación en L, español como lengua extranjera. Y aprendimos muchísima teoría, pero cuando llegamos a dar clase realmente no sabíamos explicar la diferencia entre comí, comía, he comido o había comido, o cuándo usar ser y estar, o cuándo usar el subjuntivo. Así que hemos creado precisamente un curso para que tú como profe, o para ti si estás pensando ser profe, sepas el origen de ese tema gramatical, porque cómo no iba a haber historia de la lengua, sepas cómo se usa y sepas también explicarlo, porque puedes llevar esa explicación guiada directamente a clase. Y también vas a tener actividades en PDF que vas a poder llevar directamente también a clase. Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el 22 de enero. El 23 de enero se desbloqueará el primer tema y así cada mes hasta el octavo. Después tendréis la posibilidad de adquirir una prueba para obtener un título que os vendrá muy bien en el currículum. El curso cuesta 149 euros. Eso se amortiza con muy pocas clases. Y luego te queda para siempre. Pero es que además, solo para los 50 primeros alumnos y por ser tan fieles en esta plataforma, si ponéis el código LINGU10 vais a tener un 10% de descuento. No va a haber más descuentos, os lo prometo. Tenéis el link en la descripción y solo con suscribiros a la newsletter, que es gratis, ya vais a recibir un método propio de conversación que a mí me sirvió muchísimo cuando daba clases de español en Berlín. Y ahora sí, empezamos con el inglés y con nuestra querida Super Holly. Super Holly es una youtuber estadounidense bilingüe en inglés y español. Tiene uno de mis canales favoritos y un curso de pronunciación de inglés increíble. ¿Qué onda? Yo soy Holly y voy a estar analizando el inglés de Rosalía en su nueva canción Divinize. No parece estar usando un dialecto regional clásico como el británico, el estadounidense, etc. En mi opinión es un inglés con acento no nativo, aunque eso también es difícil de establecer cuando estás escuchando una canción versus el lenguaje hablado. Pero siento que está modulando para encajar en la musicalidad y la atmósfera de la canción más allá de tratar de sonar que es de alguna región en particular. ¿No? Todo bien. Bueno, llegar a esas notas tan altas, la verdad, mis respetos. Pero en cuanto al inglés, se me hizo muy interesante que dijo each vertebra correctamente cuando esto es un error muy común entre angloparlantes nativos, decir vertebrae, aunque estemos tratando de referirnos a una sola vértebra. Vertebra es singular, vertebrae es plural y Rosalía lo dijo correctamente. Y otra cosa, el inglés tiene sonidos de vocal bastante distintos a los sonidos de las lenguas romances y considero que logró pronunciarlos muy bien. Aquí aparece la lista de lo que yo entiendo
entendí sin haber leído la letra antes y, vamos a ser sinceros, no encaja perfectamente. Pero a ver, sabemos que hay muchas libertades artísticas que los cantantes se toman a la hora de interpretar sus canciones. A mí me pasa frecuentemente que no logro entender la letra de una canción a la primera, sin importar si es el idioma nativo del cantante o no. La voz de Rosalía en esta canción suena muy suave y entrecortada, a veces como si estuviera hasta susurrando, y por lo mismo no está pronunciando cada fonema con total claridad. Como por ejemplo en el coro cuando dice "Through my body you can see the light", yo realmente no logré escuchar la B en body. Recordemos que el fonema B en inglés, B, es una oclusiva total, es decir, se corta por completo el paso del aire, mientras que en español es más similar a una fricativa. Aunque hay diferentes opiniones al respecto, pero en general pasa un poquito el aire. B, en inglés, B. Entonces escúchenla decir "through my body", "through my body". Y bueno, por lo mismo me imaginé que estaba diciendo "through my heart", lo cual ahora que lo pienso, pues nada que ver. Pero bueno, no se escucha esa B tan clara y por lo mismo se me dificultó un poquito entenderla. Es un poquito difícil porque cambia tanto de idioma que sientes de repente que te pierdes, pero yo creo que esto contribuye a que se sienta más como un sueño y de alguna manera te quedas con la emoción que te transmite más allá de la letra en sí. Ahora toca el árabe, y ojo porque lo que van a contar Mikhail y Adam es súper interesante. Ellos son profes de árabe y tienen la primera academia 100% online de árabe para hispanohablantes. Rosalía, en la canción La Yugular, no es que pronuncie mal, sino que mezcla dos registros diferentes, el árabe estándar y en este caso el árabe egipcio, ya que existen muchos tipos de lengua árabe. Por ejemplo, utiliza la letra Jim como Gim. Por poner un ejemplo extremo, no es exactamente igual en español, pero por simplificarlo al máximo es como utilizar un español antiguo y pronunciarlo en argentino o incluso en andaluz. Con cualquier otro acento. Sí. Pronuncia muy bien dos letras de las más características y complejas de la lengua árabe, La Ha y la Ain. que no existen en español. No se le entiende a Rosalía, por lo menos de primeras, hasta que no te das cuenta de esa mezcla de esos dos registros lingüísticos, ¿no? Sí, de hecho yo la primera vez no la entendí, hasta que no vi la letra ya fue como, ah, amigo, ha mezclado estos dos conceptos. Y no fue una cosa que realmente sentimos solamente nosotros, sino también otras personas hemos preguntado y les ha pasado un poco algo parecido. Para la canción, Rosalía ha escrito las letras en árabe estándar. Sin embargo, las ha pronunciado en Árabe egipcio, como hemos dicho al principio, dos registros diferentes. Rosalía dijo en una o en varias entrevistas que iba a cantar en árabe y nosotros, como especialistas, filólogos, esperábamos que al decir árabe fuese un árabe más estándar o general. Sí, es verdad que en este caso, pues al mezclar esos dos conceptos es lo que ha dificultado un poco pues ese entendimiento, por lo menos al escuchar la canción. Sí, la de primera primeras. vez. Lo que nosotros hubiésemos hecho en este caso es utilizar el árabe estándar, que es uno de los pocos elementos comunes en todo el mundo árabe, en todos los países árabes. Llegamos ahora al francés con Elisa. Ella ha analizado la canción Jeune. Por eso no hago yo este análisis. Esta es la canción en la que más canta en francés, pero solo está en el disco físico, no está de forma digital. Aunque ya se ha filtrado, así que también lo vais a poder encontrar por ahí. Elisa es una youtuber súper importante de aprendizaje de francés y tiene un montón de cursos súper buenos para aprender francés. Junto con Davide y Leo, que también van a aparecer en este vídeo, formamos la Liga Románica hace unos años, que era un canal de YouTube donde hacíamos conversaciones multilingües en 4 idiomas: francés, italiano, portugués y español. Hola, estoy muy impresionada con el francés de Rosalía. Está muy bien. Canta con un acento de francés estándar y distingue muy bien entre E y E. Por ejemplo, dice qui serais-je, qui serais-je. Es muy difícil encontrar algo que ella haga mal porque su pronunciación es realmente increíble. Quizás el en de la palabra ange podría estar un poquito más nasal. Lo que hace muy bien y que me encanta es que su manera de cantar es muy francesa. Por ejemplo, hay una frase en la que dice si je vous quitte, si on m'invite. Pero cuando los cantantes cantan suelen decir si je vous quitte, si on m'invite. Y añaden una sílaba con la vocal E
al final de la palabra. Ese tipo de pronunciación se utiliza solo al cantar y me encanta que Rosalía lo haga también. He entendido como 90% del texto. Escribí la letra mientras escuchaba la canción y ha sido muy fácil entender todo, excepto dos frases. Cuando dice Mon père, je ne serai c'est men a Esto no lo he entendido, pero de verdad me encantó la canción y ha hecho un trabajo increíble con una pronunciación casi perfecta. Así que, chapeau. Para portugués ahora tenemos a mi querido Leo, del canal Portuguese with Leo. También tiene cursos súper buenos de portugués y también fue mi compi en la Liga Románica. Tengo que decir que a Leo le encanta salir sin camiseta en las colaboraciones que hace conmigo, así que vamos a ver si hoy tenemos suerte. Pronuncia bien casi todo, pero hay algunos detalles que la delatan. En el portugués de Portugal, la L se pronuncia velarizada, con el sonido L. Ella pronuncia la L de lembras con el sonido L, como la L española. También lo hace con alguma memoria, pronunciando alguma memoria. Hizo bien lo de pronunciar la S final con el sonido sh, algo que no existe en español y que existe en muy pocos acentos de Brasil, lo que demuestra un esfuerzo para hablar con el acento de Portugal. Pero justamente en este caso, cuando una palabra termina en S, como la palabra lembras, y la que viene después comienza con una consonante sonora, como la D, lembras, D, esa S final de lembras se sonoriza, convirtiéndose en j. O sea, ella dice lembras de y debería haber dicho lembras de. Casi todo, y no cae en el fallo de pronunciar a la española, lo que sería una gran tentación porque ambos idiomas se parecen mucho, sobre todo al leer las palabras. Dos buenos ejemplos son las palabras triste y existe. Las dos palabras son visualmente iguales en ambos idiomas, pero la pronunciación es muy distinta. En portugués ambas S se pronuncian sh y no s, como en español, y la E final de ambas palabras se pronuncia u y no e. Y además la X de existe se pronuncia con el sonido z. O sea, en portugués se pronuncia triste, existe, y en español triste, existe. Perfectamente. Lo poco que ella no pronuncia exactamente como una portuguesa son detalles que no afectan la comprensión. Habla un portugués bastante poco regional, pero si tuviera que decir algo, la pondría en el norte de Portugal porque pronuncia la O y la U del diptongo OU en palabras como sou y estou, lo que solo se hace en el norte de Portugal. Bueno, pues muy interesante y muy bonita la camiseta. Ahora nos toca hablar del mandarín, que sale en la canción Novia Robot. De nuevo, una canción que solamente está en el disco físico. Para esto tenemos a Estela, conocida en redes como Estela Hao. Ella estudió español comercial en China y ahora vive en México. Y hace vídeos sobre cultura y un montón de cosas más relacionadas con su país de origen. La pronunciación tiene varios fallitos. Te cuento rápido, frase por frase. 机器人女友 El sonido chi lo pronuncia más como chi. 是你曾经想拥有的，曾经想 suena casi como tan 经常 se aleja bastante del sonido original. 对不起，我的爱人啊 Otra vez el chi suena como chi, pero la frase completa se entiende. 但我是真实存在的 Aquí 存在 suena como 得罪 algo así. Sí, el ritmo y la naturalidad. Muchas personas que intentan cantar el mandarín lo hacen con pausas poco naturales y ella consigue que las frases fluyan dentro del compás. A veces, la primera frase se entiende totalmente, la tercera también, aunque con poco más de esfuerzo. Pero la segunda y la cuarta sinceramente no se entienden sin leer la letra porque la pronunciación se aleja mucho. Canta en mandarín estándar, el putonghua que se habla en China. Ahora llegamos al italiano. Este análisis lo va a hacer Davide, del canal Podcast Italiano, profe de italiano, con cursos increíbles de italiano y también miembro de la Liga Románica. Vale, he leído muchos comentarios críticos, pero para mí Rosalía hace un buen trabajo. Pero como aquí somos pedantes, aquí van algunas cosas que he notado. Muy común entre los estudiantes, pero les cuestan un poco las consonantes largas o dobles. Y por eso, en lugar de abbia, dice algo como avia. Y en lugar de annodato, dice anodato. Luego, los fonemas D y B entre vocales los pronuncia a la española. Y por eso, elevarsi, abbiamo, imprudente, non lo dimenticherò. In italiano sería elevarsi con V. Abbiamo, imprudente,
non lo dimenticherò. Luego, por algún motivo dice si alzarebbe. El condicional sería si alzerebbe, así que no sé por qué. El error más grande de pronunciación es essere. En italiano sería essere, porque la S, cuando es doble entre vocales, es siempre pronunciada como sorda, entonces essere. Luego, algo que no entiendo, que además está en el título, cuando tenemos posesivos en italiano, normalmente añadimos un artículo, entonces debería ser il mio Cristo. Pero quizás podría ser una manera de hacerlo más poético. Aquí admito, no estoy seguro. Por cierto, el título es Mio Cristo piange diamanti. Diamanti es el plural, diamante singular, pero en la letra dice diamante. Y parece que algunas veces canta diamanti y otras veces canta diamante. Así que no entiendo esa confusión, si es intencional o es un error. Pero también hay cosas que me han sorprendido. Cosas que en general cuestan a los hispanohablantes. Por ejemplo, pronuncia bien el sonido j en piange y no dice algo como piange. Quizás por el catalán, porque en catalán hay el sonido j y Rosalía habla catalán. No añade la típica E prostética del español, esa de S más consonante. Así que dice correctamente ci smontiamo y no ci smontiamo, algo así. Dice svelato y no svelato. Y dice può sfuggire y no può sfuggire, como me esperaría de un hispanohablante. Y también pronuncia bien la ts. Entonces dice gracia y no gracia, gracia, gracia. Y eso también creo que es porque en catalán hay el sonido ts. Ahora vamos a hablar del siciliano de Rosalía. La canción en la que canta esta lengua es Focurrani. De nuevo solamente está en el disco físico. Y de esta lengua nos va a hablar Ilaria, que nació y creció en Sicilia y que se dedica por completo a su lengua y a su cultura en su cuenta de Instagram Sicilian with Ilaria. También es profe online de italiano, siciliano y otras lenguas. Hay 3 palabras que pronuncia mal, posiblemente por influencia del italiano. La primera es peddiri, que la pronuncia algo así como perdere, con E en vez de I final. La segunda es libertà. Se escucha como si fuera italiano, libertà. Y al final, amuri. Otra vez tenemos una E en cambio de una I al final. Rosalía pronuncia muy bien la letra J, que en siciliano se llama ilonca, por ejemplo en la palabra yitayu. Hace un buen trabajo con el rotacismo de la letra D, que es un fenómeno muy común en siciliano. Las D se pronuncian como R. Por ejemplo, en la última frase, prima era bruciare. Rosalía se inspiró a la historia de la santa patrona de Palermo que lleva su nombre. Por lo tanto, podemos decir que la variedad usada es el siciliano palermitano o más en general un dialecto del siciliano occidental, siciliano punintino. Se entiende bien lo que canta, hizo un muy buen trabajo. La única palabra rara es yettu al final, porque no se escucha bien la doble T, se escucha como si fuera una doble C. Tal vez eso pasa porque está cantando. Vamos ahora al latín, que realmente englobaría todo el álbum, porque el propio nombre del disco está en latín. Lux. Este análisis lo va a hacer Luke Ranieri. Tiene un canal de YouTube que se llama Polymathy, sobre griego antiguo, latín... Buenas. Las palabras latinas que utiliza Rosalía son ego sum nihil, ego sum lux mundi. Literalmente, yo no soy nada, yo soy la luz del mundo. En latín no hay que poner el pronombre sujeto, por lo que el uso del ego es tan enfático como en español. En latín, el orden de palabras es libre, pero tiende a preferir el verbo al final. Estar en posición final en una oración latina significa más fuerza. O sea que tanto nihil, nada, como lux mundi, la luz del mundo, reciben un énfasis adicional. Y la frase ego sum lux mundi proviene de Juan 8:12. Su pronunciación de latín es adecuada. Pronuncia nihil como nihil. Ambas grafías están documentadas en el latín clásico y demuestran cómo la palabra completa se contraía en el habla popular. De forma similar a como en algunos registros y acentos del español se puede oír a alguien decir encantado en lugar de encantado. Disculpen mi pésima pronunciación. Es posible que alguien le haya dicho que la vocal corta U en latín es más baja y centralizada. Probablemente no era así en el latín clásico, aunque algunas personas así lo creen. Pero lo que ella está haciendo no es la vocal U, su. En cualquier caso, en el latín clásico, la M final se asimilaría a lo que sigue. Ego sonil o ego sunil serían reconstrucciones para el latín clásico. Y el latín eclesiástico hace algo
poco diferente. Para el japonés tenemos a Ira y Laura, tokiota y barcelonesa, que viven en Japón. Nos enseñan cómo es este país a través de Instagram y además son profesoras de japonés. Por cierto, empiezan cursos el día 15 de cada mes, así que aprovechad. Lo que más nos ha llamado la atención es la pronunciación de la sílaba ya en yaru. Ella la pronuncia como a en lugar de ya. Como los hispanohablantes solemos darle más fricción a la sílaba ya y Rosalía hace todo lo contrario, pensamos que quizás alguien le ha aconsejado que no le dé tanta fuerza ya y le ha acabado sonando como a. En general, su pronunciación está muy bien. Así como tiene algunas u un poco españolizadas, también hay otras que están muy bien logradas, cosa que es muy difícil para un hispanohablante, porque es complejo en japonés encontrar un buen balance entre cuándo pronunciar la u y cuándo no. Se la entiende perfectamente. Si la escuchamos los japoneses, la entendemos, pero también comprendemos que no es nativa. Le falla un poquito la entonación de las frases. Aún así, la letra está muy trabajada y suena muy poético en japonés. Rosalía está usando el japonés estándar, que se llama Hyojungo en versión informal, que es la versión más usada en canciones, pues ofrece más cercanía y profundidad. La manera de expresarse, que es muy bonita, pertenece al japonés lírico, poético de las canciones, pero un japonés en el día a día jamás hablaría así. Pero sí que en las canciones se escucha esto así. De hecho, llega mucho al corazón lo que quiere expresar. Y ahora llegamos a mi querido alemán. Además con una canción llamada Berghain, que es una discoteca de Berlín, ciudad donde yo viví 5 años y discoteca a la que, para sorpresa de todos, yo conseguí entrar, porque le daba clase de español al director y me metió en la lista. ¿Por estas cosas es tan útil hacerse profe de español? Bueno, pues David es estadounidense, es apasionado de las lenguas y sobre todo del alemán. Habla alemán como si fuera un nativo. Tiene un canal de YouTube que se llama Lingua Toa. A mí me ha dado clases de inglés y de alemán y ha desarrollado un método para aprender cualquier idioma a través de la inteligencia artificial. La A en Flamme suena más a O que a la A anterior abierta central del alemán estándar. La palabra debería sonar Flamme. No puntúa las N finales en las palabras mein, Gehirn y ein. En español, las N finales digamos que son más suaves que en alemán, no suenan tan marcadas. Además, aquí podría influir también el estilo en el que canta. El resultado es que para un oído alemán suenan muy flojitas. El sonido de v en la palabra alemana wie no es nítido, probablemente por la falta de distinción entre v y b en español. La D en la palabra teddy la pronuncia de forma interdental típica del español, o sea, con la punta de la lengua entre los dientes. Teddy. Se ve claramente en el vídeo. En alemán, la D siempre es oclusiva, no fricativa como una D interdental en español. Ich en vez de ich. Esto es interesante porque, aunque no lo consideramos estándar, algunos nativos del alemán sí lo pronuncian así. Así que, Rosalía, aquí podría estar sonando como alguna variedad nativa, pero no estándar del alemán. De todas formas, para un hablante nativo medio, la opinión general es que pronuncia bastante bien. Pero si miramos con lupa, pues hay cositas, claro, influenciadas por la L1, ya sea el español o el catalán. Para el ucraniano tenemos a Nadia, que es ucraniana pero vive en Chile. Da clases en línea de ucraniano y tiene un canal de YouTube en el que podéis ver lo guays que son estas clases. Como ucraniana le diría чудово, maravilloso, неперевершено, insuperable, бездоганно, impecable. Se le entiende perfectamente, ha logrado emocionar a miles y miles de ucranianos. Queremos más intervenciones como esa y hay muchísimas mujeres ucranianas empoderadas, algunas santas y otras no tanto, que podrían servir de motivación. Como profesora de ucraniano le diría, дуже добре, muy bien. Pudo incluso con las 3 consonantes seguidas. Eso sí, relajemos un poco la mandíbula para que la sh no suene tan marcada, tan forzada. Si fuera mi alumna, le pediría que pronunciara con menos fuerza los sonidos que se consideran difíciles para un hispanohablante. La misma sh, hacerla casi imperceptible. Como lingüista le diría que su pronunciación sí se aproxima al estándar y lo hizo muy bien, que siga así. El ucraniano es más parecido al castellano de lo que se cree y es fácil. Y aquí hemos terminado con las lenguas en las que Rosalía es algo así como estudiante de idiomas. Ahora vamos a ir con sus lenguas, que como dijimos las vamos a tratar de forma diferente porque consideramos que es nativa en las dos. El catalán, catalán valenciano balear o como lo quiera llamar cada uno, y el español o castellano o como lo quiera llamar cada uno. De las cositas que tiene el catalán de Rosalía nos va a hablar Silvia Suau, que es profe de secundaria en Mallorca. Divináis es la canción de Rosalía y en catalán de su último disco Lux. Desde el punto de vista sociolingüístico,
Si bien Rosalía siempre se ha comunicado con su familia materna en catalán, la L1 de su padre es el español y ella ha recibido una formación académica especializada en flamenco, siendo el castellano su lengua de referencia. Por tanto, estamos hablando de un caso más de bilingüismo en un entorno catalán hablante. A nivel normativo, esta canción no ha producido ninguna interferencia lingüística del castellano, como sí que se dio en el comentado cumpleaños de Millonaria. Un inciso, es decir, que en catalán cumpleaños se dice aniversario y fue muy atacada por los puristas de la lengua precisamente por tomar ese préstamo, este neologismo que ella misma pues se inventó, recuperó del habla popular. Pero bueno, es uno de los rasgos lingüísticos de Rosalía, precisamente crear, jugar con la lengua. Además, las estrofas de esta composición son muy líricas, usando multitud de sustantivos abstractos, indulgencia, gracia, amor, etc., que rodean el misterio de la manzana como fruta prohibida. Por otra parte, considero que es bastante complicado hablar de la fonética de Rosalía, ya que ella misma ha afirmado que prioriza que suene bien antes que se pronuncie bien. Así pues, el castellano y el catalán, tanto en las dos lenguas, ella deja de pronunciar la D intervocálica o incorpora rasgos que no son propios de su variedad. De hecho, es una de las críticas principales que recibe la cantante. Por último, es interesante hablar de la variedad dialectal de Rosalía, la central o de Barcelona, en oposición a la mía, la mallorquina. Por su parte, se caracteriza por el uso de la E cerrada en palabras como llengua o la neutra como en casa, mientras que en la variedad balear la E neutra pasaría a ser átona. Otro rasgo que diferencia su catalán del mío es precisamente el uso de los artículos. En Cataluña, la variedad más occidental, se usarían el E y el la, mientras que en la variedad oriental balear usamos el es y sa. Y otro rasgo típico es la forma de los pronoms febles y los pronombres plenos. En catalán ella sí que usaría el et cantu, típico del catalán de Barcelona, mientras que en Mallorca usaríamos te canto. Bueno, y por fin, del español os voy a hablar yo. ¿Por qué canta en español? Pues parece que Santa Rosa de Lima y Santa Teresa han sido sus inspiraciones. Lo guay de que Rosalía cante en español es que es un claro ejemplo de bricolaje lingüístico. ¿Y qué es esto? Pues coger rasgos de diferentes variedades geográficas de una lengua y mezclarlos. Rosalía está muy influenciada por el flamenco, y la variedad de prestigio en el flamenco es la andaluza, porque el flamenco nació en Andalucía y la mayoría de sus grandes figuras son o han sido andaluzas. Así que cuando alguien que no es de Andalucía canta en flamenco, es normal que adopte esa variedad. Pero ella la mezcla con su propia variedad de Barcelona e incluso se inventa algunas cosas que no son de ninguna variedad. Por ejemplo, vamos a encontrar seseo, aspiración de la J, coraje, pérdida de la D entre vocales, bala perdía, una asimilación de RL a doble L, o sea, decir la pella en lugar de la perla, nada, la pérdida de la S implosiva, o sea, la S que está a final de sílaba, decir gasta en lugar de gastas, la pérdida de la R final, volvé de nuevo. Todos estos rasgos son muy comunes en el español de Andalucía, aunque no exclusivos de esta variedad, ¿eh? También usa muchos anglicismos. A mi baby yo lo voy a stalkear, el diablo prest apretado. Suponemos que es porque tiene mucha influencia del inglés, porque ha vivido en Miami, porque ha tenido novios puertorriqueños que usan muchos más anglicismos que nosotros. Y tampoco podemos menospreciar que las palabras en inglés a lo mejor le han ayudado con el número de sílabas en las estrofas o algo así. Pero vamos, una auténtica genia que se haya inventado el bricolaje lingüístico, ¿no? Bueno, pues no. Es relativamente común que los músicos y los cantantes hagan esto, porque realmente están haciendo arte. Y estos juegos con las variedades lingüísticas pueden ayudar al mensaje que quieren transmitir. O simplemente puede ser una cuestión estética. Un ejemplo de bricolaje lingüístico es la canción de 2004, No me llames Dolores, llámame Lola, de Pastora, que mezclaba rasgos del español del sur de España con el del Río de la Plata. Oye, pero casi no has hablado de las santas a las que les dedica las canciones, y precisamente por eso cantan esas lenguas. Pues mira, no, porque creemos que eso no tiene mucho que ver con la lingüística y porque ya hay un montón de vídeos que hablan de ello. Hemos querido hacer un vídeo diferente y súper completo, pero desde el punto de vista lingüístico únicamente. Pero sí que creemos que hay una cosita interesante relacionada con estas mujeres y estos personajes históricos a los que se las dedica. Rosalía canta en idiomas del siglo XXI. Casi ninguna de estas santas o personajes históricos hablaría una de estas lenguas de las que hemos hablado en el vídeo. Y si la hablaba, sería de una forma muy diferente. San Francisco no hablaba italiano, sino alguna lengua romance del centro de Italia. Olga de Kiev vivía en Kiev, que ahora es Ucrania, y se habla ucraniano. Pero en esa época las lenguas eslavas todavía no estaban tan diferenciadas como ahora. Y es probable que Olga hablara lo que llamamos ahora eslavo común. Eso sin tener en cuenta que a lo mejor, como probablemente tenía ascendencia varega, simplificando mucho, vikinga, es probable que también hablara antiguo nórdico. Y lo mismo pasa con Hildegarda de Bingen, que aunque sí hablaría alguna variedad germánica, estaría lejos, bastante lejos,
lejos de lo que ahora es el alemán estándar. Rosalía no es historiadora de la lengua, ni lingüista, ni filóloga. Por supuesto que no tiene que saber nada de esto, y el esfuerzo que ha hecho es increíble. Así que gracias. Y gracias a todas las personas que han participado en este vídeo, que me parece que ha quedado increíble. Y Rosalía, si ves este vídeo, saca más fechas para tus conciertos, por favor. ¿Quién inventó la ñ porque se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!